Bienvenidos comunidad Ibero, maestrantes en educación a este interesante podcast que hoy queremos compartir con ustedes. Esperemos lo disfruten. Soy Yuri Yurani Hurtado Díaz. Cortejar a este camino por la historia de la educación y sus diferentes tipos, los cuales han influenciado el progreso pedagógico actual y pensar así cómo muchas de las cosas que vimos hoy en las aulas tienen cepas que vienen desde muy atrás. En ocasiones creemos que las dificultades educativas son nuevas, pero cuando echa un vistazo al pasado, observamos que muchos retos como la desigualdad o la falta de oportunidades nos custodian desde hace siglos. Según Pérez e Hidárraga, 2019, la historia de la educación en Colombia ha estado marcada por las transacciones sociales y políticas de la época. En los tiempos de la colonia, por ejemplo, la enseñanza estaba en patrocinios de la iglesia y solo unos pocos lograban acceder a ella. En el transcurso de los años, se pretendió extender el acceso y hacerla más pública, pero constantemente hubo diferencias entre la educación de las ciudades y la del campo. Hoy en día alcanzamos a evidenciar que existen esas brechas, lo que nos recuerda concebir que el pasado es la clave para transformar el presente. El autor Boltivi, 2007, plantea algo muy bonito. Dice que la educación no convendría orientarse solo en surgir de la pobreza, sino en conseguir lo que llama la prosperidad humana. En otros discursos, enseñar no es solo enseñar para ocuparse, sino a ayudar a los individuos a desarrollarse como seres humanos, a localizar el designio y a existir con decencia y dignidad. La academia entonces no debería ser solo un lugar para retener, sino un espacio para crecer y pensar y soñar. Henry Giroz, 2013, nos habla de una pedagogía crítica que excita a los docentes y estudiantes a no quedarse callados frente a las injusticias. Él expresa que la educación no debe valer solo para reproducir lo que ya está señalado o establecido, sino a discutir para crear un cosmos mejor. En cortas palabras, educar igualmente es un acto de libertad. Echar un vistazo a la historia de la educación es vernos a nosotros mismos. Nos muestra que cada generación ha batallado por una enseñanza más justa y humana. Como educadores y principiantes, poseemos la tarea de perseguir ese camino, desafiar la educación y convertir vidas y que nos ayude a desarrollar como sociedad. Ahora escucharemos a Erika Maya, quien nos compartirá sus reflexiones en torno a los planteamientos de autores como Osech Bab, Araya y Virimelis. Así es, Yuri. Es interesante ver cómo los cambios sociales y políticos en cada época, tal como usted lo menciona y como señalan Pérez y Hidárraga 2019, vienen siendo identificados también por Ossenbach 2004, quien señala que la organización del sistema público de enseñanza se vio afectado en la primera y gran parte de la segunda mitad del siglo XIX por la inestabilidad política de aquella época, lo cual no es muy distante de las actuales inestabilidades políticas y socioeconómicas que evidenciamos en pleno siglo XXI. Pues a esto tenemos que sumarle los escenarios de corrupción en todos los niveles que se presentan, así como los presupuestos ineficientes para la educación, situación que se agrava aún más en poblaciones distantes del centro del país. Por su parte, Araya 2011 hace referencia al desarrollo de la teoría crítica en la investigación educativa y cualitativa, manifestando que el observador crítico observa los hechos desde la perspectiva marcada por el momento histórico, cultural y social de su tiempo, cobrando vigencia dado que es fundamental que en las investigaciones educativas se mire desde diferentes
perspectivas no solo al sujeto de estudio directo, sino también a su entorno sociocultural y familiar, así como el momento histórico en el que se encuentra, lo cual a su vez favorece la incorporación de diferentes variables en el proceso investigativo y en el quehacer cotidiano de los docentes. Con esto, la teoría crítica en los modelos educativos debe aportar a generar procesos de indagación, cuestionamientos y reflexiones que parte no solo desde la perspectiva del investigador y de los sujetos que investiga, refiriéndome a estos como estudiantes y comunidad educativa si es el caso. Sin embargo, y como lo manifiesta este mismo autor, aunque la teoría crítica sea considerado museística, consideramos que es una teoría que puede ser enriquecida en el sentido de proporcionar variables teóricas para la incorporación no solo de críticas de la realidad, sino también elementos que apunten a buscar alternativas de construcción distinta de dicha realidad, acorde con el momento histórico y sociocultural en el que se investiga. También es interesante cómo Vinimelis 2010 señala como un peligro en la discusión de los actores sociales sobre la sociedad del conocimiento, quienes identifican los elementos del neoliberalismo como un modelo indispensable para el desarrollo, obviamente visto también como un entramado de posibilidades de buen vivir que tiene en cuenta factores sociales, culturales, políticos, democráticos y en países como Colombia elementos fundamentales como la paz. El autor al respecto también señala que las diferencias de recursos materiales, la dependencia económica y los problemas políticos, entre otros, generan dificultades que no se pueden resolver exclusivamente produciendo conocimiento utilizable productivamente en una economía globalizada. Escuchemos ahora a Diana Valencia. Muchas gracias, Erika. Fíjense que hoy en día estamos viviendo un mundo muy globalizado donde la tecnología ha sido el principal tema para muchas personas. Vemos cómo los seres humanos han tenido muchos cambios en sus pensamientos y la manera de denominar su aprendizaje por medio de la misma. Y en este sentido, Maldonado 2008 determina que es importante la transformación de la sociedad desde su vida diaria, por medio de la educación social crítica, y como referencia para la transformación hay que citar los orígenes de la pedagogía crítica con la escuela de Budapest y de Frankfurt, donde los filósofos Georg Lukács y Agne Engel toman dicha teoría como una estructura de poder en la sociedad que identifica y cuestiona las desigualdades. En la actualidad, la educación social crítica se enfoca en buscar una pedagogía más analítica, cuyo elemento fundamental es el diálogo entre estudiantes y docentes, y que aporta la transformación de la realidad y sus problemáticas sociales. Balzeca, al 2017, destaca a Habermas como uno de los máximos representantes de la segunda generación de la escuela Frankfurt y el máximo exponente de la pedagogía crítica del siglo XX, y uno de los pensadores sociales contemporáneos más importantes por ser el continuador del pensamiento crítico de las preocupaciones filosóficas de Kant y Hegel o de Marx, trayéndolos sostenido muchas de sus posturas en el siglo XXI. La importancia de la escuela de Frankfurt está centrada en la teoría crítica para comprender el poder y el dominio de una sociedad, empezando por la transformación a través de una enseñanza política, democrática, económica, cultural y psicológica, respectivamente, para la transformación del mismo ser. En la actualidad se retoma el modelo crítico desde el análisis de los sistemas de poder económico y político y básicamente basado en el dominio de la sociedad. Cuando se trata de la globalización de la educación, nos enfocamos en una interconexión general en las competencias interculturales y actitudes críticas, teniendo en cuenta el manejo de la tecnología, donde la creatividad, las ideas críticas y la solución de problemas se adaptaría para preparar a los estudiantes al desafío de aportar en la transformación de una sociedad compleja.